Me quedé allí, en medio de un mundo al que nunca había pertenecido realmente. Me llamo Carlos Morales, tengo 28 años, soy un trabajador de almacén normal y corriente de la Ciudad de México, y hoy se suponía que iba a ser el día de mi boda. Este hotel de 5 estrellas en Paseo de la Reforma era tan deslumbrante que me dejó sin aliento. Candelabros de cristal brillaban como miles de estrellas caídas colgadas del techo, proyectando luz sobre 500 invitados. Magnates de los negocios, políticos y la élite de la alta sociedad mexicana. Reían y charlaban ruidosamente, chocando copas de champán, hablando de acciones, yates y vacaciones en Europa. Llevaba un smoking hecho a medida, forzando una sonrisa en mi rostro, pero por dentro era un manojo de nervios. Esta era mi boda con Lucía Escandón, hija de una de las familias más ricas del país, y sabía muy bien que yo era solo un tipo ordinario que de alguna manera se había deslizado en su mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba a la multitud, buscando una cara familiar entre este mar de extraños. Y entonces lo vi. Mi padre, Benito Morales, de 61 años, entrando por una puerta lateral. Llevaba el mismo traje viejo que recordaba que había comprado hace más de 10 años. Sus zapatos de cuero gastados estaban agrietados y rayados, su delgada figura ligeramente encorvada como si tratara de hacerse más pequeño. Se quedó quieto en un rincón lejano cerca de la salida de emergencia, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Su rostro estaba curtido por años de duro trabajo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y ansiedad. Mi papá me había criado él solo después de que mamá falleciera. Trabajó hasta el agotamiento en nuestro pequeño rancho en Hidalgo para que yo pudiera tener una educación decente. Nunca se quejó ni una sola vez. Pero hoy, en medio de todo este lujo, se veía desgarradoramente fuera de lugar. Se me cerró la garganta, seca y dolorida. Una ola de amor y dolor me invadió. Quería correr hacia él en ese mismo momento y llevarlo a un asiento adecuado en la sección familiar. Papá, ¿por qué estás ahí parado tan solo?, pensé, con el corazón retorciéndose. Él se había sacrificado tanto por mí. Se merecía respeto. Pero antes de que pudiera moverme, la gente empezó a darse cuenta. Los susurros se extendieron entre la multitud como una corriente subterránea. Un grupo de mujeres con brillantes vestidos de noche se volvió para mirar, sonriendo con sorna. ¿Quién es ese? Parece que acaba de salir de un corral, susurró una lo suficientemente alto para que yo la oyera. Dedos señalaban, ojos lo juzgaban como si fuera algún objeto extraño que se había colado en su fiesta de élite. Sentí que la sangre se me subía a la cara, ardiendo. Se estaban burlando de mi padre, el hombre que me enseñó a ser decente. Mi futuro suegro, Bernardo Escandón, presidente del enorme grupo Escandón, estaba no muy lejos. Miró a mi papá con abierto desdén, como si mirara a un insecto. Luego se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza con molestia, y volvió a charlar con el senador como si nada hubiera pasado. Apreté los puños, luchando contra la ira que crecía dentro de mí. Bernardo nunca había aprobado este matrimonio. Siempre me vio como alguien inferior a ellos, solo apto para hacer recados. Mi futura suegra, Elisa Escandón, de 54 años, estaba entre su círculo de socialites con collares de diamantes. Esbozó una sonrisa fina y condescendiente y dijo con su voz chillona: mis futuros consuegros son un poco demasiado modestos, ¿verdad? Me pregunto si se siente cómodo en un lugar como este. El grupo estalló en una risa aguda y cortante que se clavó directamente en mi corazón. Elisa siempre fingía ser educada, pero yo sabía exactamente lo que pensaba de mi familia, gente de clase baja que no pertenecía al linaje Escandón. Mi pecho se apretó con ira y humillación en nombre de mi padre. Empecé a caminar hacia él, decidido a llevarlo a la zona familiar. Pero Lucía, mi novia, me agarró del brazo con fuerza. Para ahora mismo, siseó. Deja que tu papá se quede ahí. No hagas una escena. Se supone que hoy es nuestro día. La miré, impresionante en su vestido de novia blanco, pero sus ojos eran fríos, ni rastro de empatía. Había amado a Lucía por su fortaleza, por los momentos en que compartimos alegría y dificultades cuando éramos solo estudiantes universitarios. Pero ahora parecía completamente cambiada, totalmente absorbida por el mundo de su familia. Desde el otro lado de la sala, mi papá captó mi mirada y negó levemente con la cabeza, triste, pero resignado. Era como si estuviera diciendo: está bien, hijo.
No hagas un escándalo por mi culpa. Forzó una sonrisa débil, tratando de ocultar su dolor. Se me cerró la garganta. Las lágrimas amenazaban con derramarse. Mi padre había soportado tanto. Y ahora seguía tragándose su orgullo por mí. La ceremonia continuó en el gran salón. Cuando llegó el momento de las grandes fotos familiares, insistí en subir a mi papá al escenario. Papá, ven a pararte conmigo, dije, con la voz temblorosa. Dudó, luego subió, sus viejos zapatos chirriando ruidosamente en el pulido piso de madera. La familia de la novia mostró inmediatamente su incomodidad. Dieron un paso atrás, apartándose como si mi padre portara alguna enfermedad. El hermano menor de Lucía, Marcos Escandón, un niño mimado y arrogante, no pudo contenerse. Se burló en voz alta. Se supone que eso es un padre. A mí me parece más un montón de basura de pueblo. Y camina hacia aquí lento como un pordiosero. Su voz se proyectó, goteando desprecio. Todo el grupo estalló en una risa estruendosa. Algunos incluso palmearon a Marcos en la espalda como si hubiera contado el chiste de la noche. Lucía también se rió, sin mirar ni una sola vez a mi padre, sin intentar detenerlo ni una vez. Simplemente se rió como si todo fuera una diversión inofensiva. Vi a mi papá parado congelado en medio de la risa rugiente, con los ojos rojos, pero aún forzando una sonrisa tensa, aferrándose al último fragmento de su dignidad. Algo dentro de mí se rompió. La rabia estalló, quemándome el pecho. Arrojé el ramo de novia al suelo con un fuerte estruendo que resonó por todo el salón. Cancelo la boda, grité lo suficientemente fuerte para que cada persona en la sala lo oyera. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral, luego estalló en caos. Los susurros se convirtieron en una marea de voces, todos los ojos fijos en mí, el loco que acababa de pronunciar esas palabras. Me quedé allí respirando con dificultad pero sin remordimientos. Este era mi límite. La familia Escandón explotó como una bomba. Las sillas rasparon ruidosamente. Gritos y chillidos se fusionaron en una ola de furia que barrió todo el salón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está cancelando la boda?, gritó alguien con pánico desde la primera fila. Lucía, mi casi esposa o ahora mi ex prometida, se puso blanca como una sábana. Luego su rostro se puso carmesí de rabia. Se dio la vuelta para mirarme, con los ojos llameantes, y me abofeteó con fuerza en la cara. El chasquido resonó por la habitación, un ardor que dejó mi mejilla entumecida. «Estás loco, Carlos», chilló frente a cientos de personas, con voz estridente como si yo hubiera cometido el crimen supremo. ¿Te atreves a cancelar nuestra boda frente a todos? ¿Quién te crees que eres? Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de desamor. Eran lágrimas de humillación, de su plan perfecto derrumbándose. No respondí. Simplemente la miré directamente a los ojos. Lucía había sido una vez mi amor, pero ahora parecía una extraña, completamente parte de un mundo al que yo nunca había pertenecido realmente. Bernardo se volvió hacia mí, con la cara morada de vergüenza y furia. Rugió, con una voz retumbante como un trueno. «Carlos Morales, discúlpate ahora mismo. ¿Te atreves a humillar a mi familia frente a 500 invitados? Discúlpate inmediatamente y salva la cara por todos nosotros». Todos los ojos se clavaron en nosotros, los susurros aumentaban. Me apuntó con un dedo, con la cara retorcida como si yo fuera el traidor. Elisa dio un paso adelante, sus rasgos habitualmente refinados contorsionados por la rabia. Su voz era helada y venenosa. ¿Un don nadie como tú tiene el descaro de abrir la boca y cancelar la boda? ¿Ridículo? Si alguien tiene derecho a decir eso, es mi hija, no un pobre diablo sin un centavo que lleva un smoking alquilado. Agitó la mano dramáticamente, los diamantes destellando bajo las luces como para subrayar el abismo entre nosotros. Todo el salón guardó silencio, escuchando. Algunos invitados asintieron con la cabeza. Elisa me había despreciado desde la primera cena familiar, siempre insinuando que me casaba con Lucía para ascender en la escala social. La sangre me hervía en las venas, pero me mantuve en silencio, dejando que la ira alimentara mi determinación. Marcos, el hermano menor de Lucía, y su manada de amigos ricos, esos mis reyes, cargaron hacia adelante como perros de caza. «Ponte de rodillas y discúlpate, bastardo», bramó Marcos,
con la cara retorcida de furia, señalándome con el dedo. Sus amigos se unieron. Sí, de rodillas. Arréglalo con la familia Escandón. ¿Quién te crees que eres, chico del almacén? Sus voces resonaban. Algunos invitados incluso se pusieron de pie, la atmósfera eléctrica con la amenaza de violencia. Marcos se había burlado de mí en cada reunión familiar, llamándome el sirviente de su hermana. Ahora me quería de rodillas para calmar su ego herido. Me paré en el ojo del huracán, silencioso, inquebrantable, con los ojos barriendo fríamente cada rostro que lanzaba insultos sin piedad. Ni un solo estremecimiento. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Este era el momento en que tenía que ser fuerte por mi padre, por mí mismo. Mi papá se acercó, con la cara pálida de vergüenza y dolor. Tomó mi mano, delgada, cálida, temblando ligeramente. Hijo, lo siento, susurró, con la voz quebrada. Que yo esté aquí. Solo empeoró todo. No debería haber venido. No arruines tu futuro por mi culpa. Trató de sonreír y negó con la cabeza como para tranquilizarme, aunque sus viejos ojos aún llevaban la silenciosa resistencia que había usado toda su vida. Lo miré y no vi nada más que sacrificio. Años de trabajo agotador, criándome solo después de que mamá murió. Nunca pidió nada, solo quería que yo fuera feliz. Mi pecho se apretó. Años de emoción reprimida subiendo a la superficie. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Papá, sé lo que tengo que hacer, susurré, con la voz temblorosa. Me giré hacia la rabia de los Escandón que estallaba como un volcán. Rugí lo suficientemente fuerte como para silenciar cada grito. Pueden insultarme, tratarme como basura, lo aceptaré todo, pero mi padre es la única línea que no cruzarán. Mi voz tronó por el salón, ahogando las burlas. Toda la multitud se congeló, aturdida en silencio. Lucía se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos por el horror. Bernardo se quedó rígido, con la cara pálida. Elisa dio un paso atrás, con la mano temblando. La boca de Marcos quedó abierta, sin palabras. Me mantuve erguido, sin temblar, con la cara ardiendo de dolor y furia. Mi pecho se agitaba, pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Ya no tenía miedo de su mundo. Declaré una vez más, firme e inquebrantable. Esta boda se acabó, aquí mismo, ahora mismo. Nunca cambiaré mi respeto por mi padre por su prestigio barato. Mi voz sonó clara como un juramento. El salón estalló de nuevo, pero esta vez con murmullos de asombro e incluso algunas miradas de respeto reacio. Me volví hacia mi papá, con la voz espesa pero resuelta. No hiciste nada malo. Eres el mejor hombre del mundo. Luego tomé su mano y lo saqué del escenario pasando por delante de cientos de rostros atónitos. Caminamos por el pasillo entre las filas de asientos, los susurros siguiéndonos como una brisa. Detrás de nosotros, la furia, la humillación y el caos de los Escandón explotaron como una tormenta. Lucía sollozando, Bernardo gritando por seguridad, Elisa gritando sobre demandas. Pero no miré atrás. Salimos del hotel hacia la fresca noche de la Ciudad de México, dejando atrás ese mundo brillante. En ese momento, sosteniendo la mano de mi padre mientras salíamos del salón, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. El aire afuera era fresco. Nada como la atmósfera sofocante de adentro. Papá caminaba a mi lado, con pasos lentos, pero su agarre en mi mano se apretó. Hijo, ¿estás seguro?, preguntó en voz baja, con la voz llena de preocupación. Asentí y sonreí, la primera sonrisa real desde que todo comenzó. Estoy seguro, papá. Y no me arrepiento. Nos subimos a mi viejo auto destartalado estacionado en el lote, no en una de las limusinas de los Escandón. El motor rugió cobrando vida y nos alejamos hacia la noche, dejando los restos de la boda rota muy atrás. Conduje a través de la noche, la autopista hacia las afueras extendiéndose bajo las tenues luces amarillas de la calle. Dentro del auto, reinaba un pesado silencio, solo el bajo retumbar del motor y el viento silbando a través de la ventana agrietada. Mi padre estaba sentado en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada contra el cristal. Sus hombros cansados se desplomaron como si cargaran el peso de una vida de dificultades. Lo miré de reojo.
Sus ojos estaban fijados tranquilamente en la oscuridad exterior, llenos de gratitud y preocupación. Estuvimos en silencio todo el camino, cada uno perdido en pensamientos demasiado pesados para expresar. Mi corazón todavía latía con fuerza por la tensión en el lugar, pero debajo ardía una tristeza sorda e indescriptible. Había cancelado la boda, me había alejado de un futuro que una vez pensé que era mi sueño. Sin embargo, ¿por qué me sentía tan aliviado? En el fondo, sabía que esta era la elección correcta. Las imágenes de la boda se repetían en mi mente como una vieja película en cámara lenta. Mi padre parado solo en la esquina, la risa burlona, la bofetada de Lucía, los gritos de Bernardo. Dolían, pero también me arrastraban al principio de todo con Lucía. La verdad es que nuestro amor había comenzado hermoso. Recuerdo esa tarde en el campus de la universidad tan claramente. Literalmente chocó conmigo debido a mi honestidad. En aquel entonces, yo era solo un estudiante arruinado que trabajaba de noche en un almacén para pagar la matrícula. Lucía, niña rica, cabello dorado, sonrisa radiante, corría a clase y chocó conmigo. Dios mío, lo siento mucho. Iba corriendo demasiado rápido. ¿Estás bien? Se rió, luego se detuvo y realmente me miró. Hablamos, y ese fue el comienzo. Dijo que le encantaba lo amable y sencillo que yo era. No eres nada como los tipos arrogantes de aquí, susurró en nuestra primera cita sentados en una banca del parque. Nos tomamos de la mano. Le conté sobre mi papá, sobre nuestra vida sencilla en el campo, y ella escuchó con ojos brillantes. Cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo misma, dijo. Y le creí. Nuestro amor creció. Desde mensajes de texto a altas horas de la noche hasta escapadas de fin de semana. Pero en el momento en que entré en su mundo, todo cambió. Los Escandón nunca me aceptaron. Desde el principio, se opusieron a nuestra relación, alegando que yo estaba por debajo de ellos, que no era digno de su nombre. Lucía era la princesa del grupo Escandón. Yo era solo un trabajador de almacén. Para ellos, yo era un entretenimiento temporal, una aventura antes de que ella se estableciera con alguien adecuado. Todavía recuerdo mi primera visita a su mansión en las lomas de Chapultepec. Piscina, jardines cuidados, todo gritando dinero. Me puse mi mejor ropa, pero aún así me sentí fuera de lugar entre los muebles invaluables. Bernardo Escandón me saludó con un apretón de manos frío, luego llevó a Lucía a un lado para susurrarle algo. Después de la cena, me llamó al balcón, con la voz goteando desprecio. ¿Qué crees exactamente que puedes ofrecerle a mi hija? Lucía merece a alguien mucho más rico. Tú eres temporal. Me señaló como si fuera un empleado de bajo nivel. Me tragué el insulto y mantuve la calma, pero sus palabras cortaron profundo. A partir de entonces, cada reunión fue igual. Mi hija necesita un hombre con estatus, no alguien cubierto de polvo de almacén. Elisa Escandón era más sutil, pero no menos cruel. Mantenía sonrisas educadas al saludarme, pero siempre encontraba formas de humillarme. Carlos, ese atuendo es muy informal, ¿no? Permíteme presentarte a nuestra familia, Tadeo, dijo en una fiesta frente a sus amigos. Otra vez cuando mencioné mi trabajo, un trabajador de almacén. Qué interesante. Pero Lucía necesita a alguien con ambición real, ya sabes. Insinuaba que me casaba por interés, un cazafortunas. Lo soporté por Lucía. Pero cada comentario dejaba un rasguño, haciéndome preguntar si el amor era suficiente. Incluso me presentaron un grueso acuerdo prenupcial para proteger sus activos. Fue una tarde tormentosa en la oficina del abogado de Bernardo. La carpeta de cuero negro sobre la mesa estaba llena de cláusulas complicadas. No tendría ningún derecho a ninguna propiedad de los Escandón. Si nos divorciábamos, me iría sin nada. Es solo un procedimiento estándar, Carlos, dijo Lucía, evitando mi mirada. Bernardo se sentó allí, con voz fría. Fírmalo. Demuestra que amas a mi hija por ella misma, no por su dinero. Me sentí humillado, como si me vieran como un ladrón. Me temblaba la mano mientras sostenía el bolígrafo, pero firmé, pensando que el amor haría que valiera la pena. Ahora, detrás del volante, me di cuenta de que ese fue mi primer error. Nunca confiaron en mí. Y Lucía, ella tampoco.
Lucía había estado tan segura, tan confiada en que con el poder de su familia y mi corazón blando, podría moldearme en lo que ellos querían. Solo necesitas cambiar un poco, Carlos. Vístete mejor, habla con más soltura. Yo te ayudaré, decía en citas posteriores. Me arrastró a fiestas de la alta sociedad, me enseñó cómo sostener una copa de vino, cómo saludar a la gente. Lo intenté por ella, pero en el fondo, sentía que desaparecía. Ella estaba segura de que eventualmente aceptaría mi lugar, un esposo dependiente que viviera dentro de los límites que ella estableciera. No te preocupes. Mis padres son duros, pero una vez que te adaptes un poco, entrarán en razón. Sonreía, abrazándome. Pero esa arrogancia, esa certeza ciega ayudó a convertir la boda de hoy en un desastre. Nunca imaginó que yo tuviera límites, que mi padre fuera intocable. Ahora, conduciendo por carreteras familiares, me pregunto, ¿se arrepiente? ¿O simplemente está molesta por la humillación pública? Detrás del volante, incluso con el corazón pesado, no siento arrepentimiento. Sé que hice lo correcto, lo que un hombre decente nunca puede dejar de hacer. Cancelar la boda significaba perder una vida de riqueza, pero mantener mi autorrespeto y mi amor por mi padre. Eso es lo que realmente importa. Miro a papá de nuevo. Está descansando la cabeza contra la ventana, con los hombros cansados, pero con los ojos silenciosamente llenos de gratitud. No habla, pero esa mirada lo dice todo. Gracias, hijo, por elegirme. La calidez llena mi pecho, y estoy más seguro que nunca de que la elección de hoy fue la única que podría haber hecho. Hemos pasado por tanto juntos. La muerte de mamá, años de pobreza y ahora esta tormenta. Mi padre es mi roca, y nunca dejaré que nadie lo lastime de nuevo. El auto acelera a través de la noche, dejando atrás las luces brillantes de la boda arruinada y la vida a la que nunca pertenecí realmente. El camino a casa de papá en las afueras se acerca. Pequeñas casas aparecen bajo la luz de la luna. Recuerdo la última vez que estuve aquí antes de la boda cuando preguntó, ¿eres feliz, hijo? Asentí entonces. Pero ahora sé lo que es la verdadera felicidad. No son mansiones ni autos de lujo. Es este momento junto a mi padre, libre de cadenas falsas. El auto se detuvo frente a la pequeña casa familiar donde mi padre había vivido solo durante tantos años. Era una vieja cabaña con un techo de tejas remendado, una cerca blanca descolorida y un cuidado huerto en el patio trasero. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas, saludándonos como un abrazo. Apagué el motor y salí. El aire fresco de la noche entró, trayendo el aroma de tierra húmeda y hojas. Papá caminó a mi lado, sus pasos más lentos de lo habitual, como si la tormenta de la boda todavía se aferrara a él. Entramos sin decir palabra. La puerta chirrió en el silencio. Adentro, todo estaba exactamente como siempre había estado. El piso de madera pulido por años de barrido cuidadoso, el sofá desgastado con rasguños de mi infancia y la chimenea en la esquina brillando en rojo, los troncos crepitantes susurrando consuelo. Nos sentamos frente al fuego. Su calor se extendió sobre nuestros cuerpos cansados, pero no pudo ahuyentar del todo la pesadez que persistía del caos de la boda. Mi corazón seguía acelerado, la risa burlona, la bofetada de Lucía, los gritos de Bernardo. Todos daban vueltas en mi cabeza. Bajé la cabeza, con las manos apretadas con fuerza, la voz temblorosa. Papá, lo siento. Te arrastré a algo tan humillante. Nunca debí haber dejado que vinieras. Nunca debí haber dejado que te insultaran frente a todos. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Luego lo miré, con la voz más firme. Pero no me arrepiento, ni por un solo segundo. Preferiría perderlo todo antes que dejar que te toquen. Papá me miró, sus viejos ojos brillando a la luz parpadeante del fuego. Puso su mano delgada pero fuerte, la mano de una vida de trabajo duro, en mi hombro. Su voz era baja y cálida, llena de un orgullo que rara vez expresaba con palabras. Hijo, entiendo por qué lo hiciste. Y estoy muy orgulloso de ti. En medio de toda esa gente de la alta sociedad, me defendiste lo que es correcto. No todos renunciarían a su futuro para proteger a un viejo pobre como yo. Pero tú lo hiciste. Demostraste que eres un hombre de verdad. Apretó mi hombro con más fuerza, una suave sonrisa extendiéndose por su rostro.
Pero detrás de esa amabilidad, vi algo más en sus ojos. Una profundidad tranquila, como si hubiera estado escondiendo un secreto durante demasiado tiempo, esperando exactamente este momento para revelarlo. Entonces, inesperadamente, soltó un largo suspiro, como si liberara una carga que había llevado durante décadas. Me miró directamente a los ojos, repentinamente serio de una manera que me inquietó. Carlos, hay algo que necesito decirte. No soy el ranchero pobre y simple que todos piensan que soy, y que tú siempre has creído que era. En realidad soy multimillonario. Las palabras resonaron, claras pero suaves, como una bomba en cámara lenta explotando en la habitación tranquila. Me congelé. Mis oídos zumbaban. Mi mente daba vueltas. Un multimillonario. Mi padre, el hombre con el traje viejo y los zapatos gastados que vivía en esta pequeña casa, era multimillonario. Pensé que el shock de la boda lo había afectado, que estaba hablando por emoción, tratando de consolarme con alguna historia inventada. Forcé una sonrisa temblorosa, tartamudeando: papá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás cansado, verdad? Hoy fue demasiado. Por favor, descansa. Le froté la espalda, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber cómo reaccionar. Mi papá, un multimillonario. Era la cosa más ridícula que había escuchado, incluso peor que los insultos de los Escandón. Pero papá solo sonrió amablemente, completamente imperturbable. Se levantó y entró en su dormitorio, la pequeña habitación privada a la que rara vez se me permitía entrar. Escuché cajones abriéndose, papeles crujiendo. Luego regresó con una gruesa pila de documentos y la colocó justo frente a mí en la vieja mesa de madera. Era una pesada carpeta de cuero negro llena de papeles brillantes y sellos oficiales de color rojo brillante. Quiero que veas esto, dijo suavemente, sentándose a mi lado, observando mi reacción. Aún escéptico, con el corazón martilleando, la tomé con manos temblorosas y abrí la primera página. Era un certificado de acciones de una importante empresa tecnológica por valor de millones de pesos. Pasé la página, mis ojos se abrieron de par en par: informes de inversiones internacionales, extractos bancarios con saldos de 9 cifras, escrituras de propiedad, mansiones frente a la playa, departamentos de lujo en Santa Fe, incluso una pequeña isla privada en el Caribe. Cada documento llevaba el nombre de mi padre, Benito Morales, estampado claramente por las autoridades legales. Mis manos temblaban más fuerte con cada página. Estaba sin palabras, aturdido. El padre sencillo que me enseñó a ahorrar cada centavo, que se presentó a mi boda con zapatos gastados, estaba detrás de una fortuna tan masiva. Mi cabeza daba vueltas. El mundo familiar que conocía acababa de ponerse patas arriba en minutos. Papá, ¿qué es todo esto? ¿Cómo? Me levanté abruptamente, apenas capaz de formar una frase, con la voz quebrándose mientras el suelo parecía desmoronarse debajo de mí. Papá observó mi reacción, con una suave sonrisa en los labios, pero con los ojos profundos de significado, como si hubiera estado esperando años por este momento. Inclinó la cabeza y preguntó con ligereza: entonces, ya no piensas que tu viejo es solo un ranchero loco y despistado, ¿verdad? Había humor en su voz, pero conllevaba un peso profundo. Lo miré fijamente, con la boca abierta, sin palabras. Mi padre, un multimillonario. El pensamiento se repetía, mareándome. Me hizo un gesto para que respirara, para que me calmara antes de que la emoción me arrastrara por completo. Luego acercó su silla y colocó una mano firme en mi hombro, anclándome a la realidad. Siéntate, hijo, dijo lento y firme. A partir de ahora, te voy a contar todo desde el principio, sobre tu madre, sobre la verdadera herencia que dejó y sobre por qué he tenido que ocultarlo todos estos años. La luz del fuego bailaba sobre su rostro curtido, destacando las profundas líneas de una vida de resistencia y sacrificio. Mi corazón latía con fuerza. Sentía como si estuviera a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo de mi vida, uno que nunca supe que existía. Todos estos años, pensé que sabía todo sobre mi padre, el hombre sencillo y frugal que siempre me enseñó que la vida se trata de trabajo duro y amar a tu familia. Ahora todo se había puesto patas arriba. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. Papá, cuéntame. Estoy listo para escuchar. Asintió, con los ojos vagando hacia el fuego como si hojeara páginas amarillentas de la memoria. Su voz era lenta, baja y rica en emoción,
como un río que fluye a través de los altibajos de toda una vida. Todo comenzó cuando tu madre falleció, comenzó, con la voz temblorosa. Solo tenías 3 años, Carlos. Tu mamá, Elena, murió en un accidente automovilístico una tarde lluviosa. Conducía a casa desde el mercado y nunca regresó. Hizo una pausa, sus ojos se enrojecieron. Pude ver que el viejo dolor aún vivía allí, incluso después de más de 2 décadas. Mis recuerdos de mamá son débiles, una mujer gentil con cabello largo castaño que solía cantarme para dormir. Pero se sienten como fotografías descoloridas en un álbum familiar. Papá se miró las manos. Estaba destruido, hijo. Esas primeras noches después de que ella se fue, no podía dormir. Simplemente me quedaba allí mirando el techo, sintiendo que mi vida había terminado con ella. Me miró, sus ojos suavizándose. Pero luego te miré a ti, un niño de 3 años, llorando por su mamá, y supe que tenía que seguir viviendo. Decidí criarte solo. Nunca me volví a casar porque tenía miedo de que te faltara amor, miedo de que te lastimaran, miedo de que pensaras que había olvidado a tu madre. Así que me quedé soltero y traté de ser padre y madre para ti. Escuché, con el corazón adolorido. Nunca había sabido cuán profundamente había sufrido. Todos esos años me sonrió, me contó historias felices sobre mamá. Ahora me daba cuenta de que detrás de cada sonrisa había una soledad insoportable. ¿Cómo lo superaste?, susurré. Esbozó una sonrisa triste. Enfocándome en ti. Trabajé hasta el agotamiento en el rancho. Ahorré cada centavo para que pudieras obtener una educación. Pero hijo, aunque tu mamá nos dejó demasiado pronto, nos dejó a los dos una herencia considerable de sus padres. Hizo una pausa, observando para asegurarse de que lo seguía. Tus abuelos maternos eran dueños de una pequeña fábrica en las afueras de la ciudad. Dejaron efectivo, varios millones de pesos, más acciones viejas en empresas locales y algunas propiedades rurales. No era una gran riqueza, pero era suficiente para construir un futuro sólido. Después de que murió tu mamá, recibí esa herencia y decidí no malgastarla. Pensé, este es el último regalo de tu madre. Tiene que protegerte. Mis ojos se abrieron mientras intentaba imaginarlo. Siempre habíamos vivido frugalmente, comiendo verduras de la huerta, usando ropa de segunda mano, conduciendo esa vieja camioneta destartalada. Nunca me atreví a imaginar que mi madre realmente había dejado una fortuna significativa. Entonces, ¿qué hiciste con el dinero?, pregunté, con la curiosidad ardiendo. Papá suspiró, con un brillo nostálgico en los ojos. En los años que siguieron, me enseñé a mí mismo en silencio cómo invertir, hijo. De la modesta cantidad que dejó tu mamá, decidí hacer algo a largo plazo. Fui a la biblioteca y pedí prestados libros de finanzas, El inversor inteligente, Padre rico, Padre pobre, y me quedaba despierto hasta tarde estudiando cada noche después de que te dormías. No tenía a nadie a quien pedir consejo. Simplemente lo descifré página por página. Se inclinó hacia mí, con la voz cada vez más animada. Comencé a comprar acciones tecnológicas cuando casi nadie creía en ellas. Apple cuando todavía luchaban, Microsoft en sus inicios. Luego compré en silencio terrenos baratos en zonas en desarrollo que nadie más quería, manteniéndolos y esperando. Incluso puse dinero en fondos de capital riesgo, jóvenes empresas tecnológicas que creía que explotarían en el futuro. Todo fue una apuesta, pero tenía fe. Contó la historia en detalle, con los ojos brillando como si reviviera esos días. Lo imaginé en la vieja lámpara de escritorio, cuadernos llenos de garabatos y una computadora antigua. A veces obtuve enormes ganancias, sonrió. Como cuando las acciones tecnológicas estallaron en la década de 2000. Mi cuenta se disparó en solo meses de millones a cientos de millones de pesos. Recuerdo despertarme una mañana revisando el saldo y casi caerme. Pensé, lo logré. Pero la vida no siempre es tranquila. Hubo momentos en que perdí mucho. Casi la mitad de todo lo que había construido. Como durante la crisis de las .com, invertí dinero en nuevas empresas de Internet pensando que cambiarían el mundo. Luego la burbuja estalló y las acciones se desplomaron. Perdí millones, me quedé con apenas lo suficiente para empezar de nuevo. Esas noches, me sentaba solo, preguntándome si había sido demasiado imprudente. Escuché al borde de mi asiento como si fuera una película.
¿Cómo te sentiste entonces?, susurró, con las manos apretadas. Papá negó con la cabeza con una sonrisa triste. Duele, hijo. Pensé en ti, en nuestro futuro, y estaba aterrorizado de perderlo todo. Hizo una pausa, luego continuó, con voz lenta pero resuelta. Pero esos fracasos me hicieron más cuidadoso. Estudié finanzas aún más profundamente, leyendo El Economista y El Financiero todos los días, siguiendo noticias económicas, incluso uniéndome silenciosamente a foros en línea para aprender de otros. Me quedaba despierto toda la noche investigando mercados, analizando gráficos, aprendiendo sobre riesgos y protegiendo el capital. Finalmente, después de décadas de paciencia y pasos firmes, esta riqueza creció exponencialmente de millones a decenas de millones, luego cientos de millones, y ahora el patrimonio neto total de mi padre superaba los 20.000 millones de pesos, equivalente a 1.000 millones de dólares. Me senté congelado tratando de procesarlo. Papá, el hombre de camisas viejas que conducía una camioneta oxidada, era multimillonario. ¿Por qué me ocultaste esto, papá?, pregunté, con la voz temblorosa. Me miró durante un largo momento, luego habló lentamente, con voz profunda y pesada de significado. Lo escondí porque quería que crecieras siendo normal. Carlos, viví deliberadamente como un hombre pobre. Ropa vieja, auto viejo, sin presumir para que el dinero no te corrompiera. He visto a demasiados juniors ricos arruinados por el exceso, y estaba aterrorizado de que te convirtieras en algo así. Solo quería que mantuvieras tu bondad, honestidad y amor por la familia. Puso su mano callosa sobre la mía, apretando suavemente para enfatizar cada palabra. Si hubieras sabido que era rico, podrías haberte vuelto dependiente o arrogante. Y no quería perderte ante la corrupción del dinero. Quería que crecieras con tu propia fuerza exactamente como te enseñé cuando eras pequeño. Sus palabras golpearon mi corazón. Recordé sus lecciones. El dinero va y viene, hijo, pero el carácter dura para siempre. Ahora entendía por qué era tan estricto con el dinero. ¿Por qué vivíamos sencillamente? No era pobreza. Era una lección de vida. Continuó, con la voz espesa de emoción. Y hoy, viéndote defenderme frente a toda esa gente de la alta sociedad, supe que mi hijo había crecido exactamente como esperaba. Mantuviste tu buen corazón a pesar de cada tentación, fama, dinero de los Escandón. Ese momento me hizo decidir revelarlo todo. Demostraste que eres digno de la verdad y del poder que conlleva esta fortuna. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Cuánto se había sacrificado papá para criarme bien? Me entregó una llave pequeña, la llave de la caja fuerte que contenía los documentos originales, y dijo, te estoy dando el control total de esta fortuna. Úsala, hijo. Úsala para reclamar nuestra dignidad, nuestra justicia y todo lo que nos robaron en ese humillante día de boda. Confío en ti para hacerlo. Lo abracé, demasiado conmovido para hablar. Esa noche, mi mundo cambió para siempre. Ya no era solo Carlos, el trabajador del almacén. Era el heredero de un imperio oculto con la misión de hacer pagar a quienes nos humillaron. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. Mi cuerpo seguía siendo el del viejo Carlos Morales, pero por dentro había un hombre nuevo lleno de determinación y poder. La pequeña casa de mi padre ya no era solo un humilde refugio. Se había convertido en el cuartel general secreto para nuestro plan. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de cocina de madera, con el vapor saliendo de tazas de café de olla, y comenzamos a trazar todo. Papá, con décadas de experiencia en inversiones, me guió paso a paso. No podemos mostrar nuestras cartas todavía, dijo, con voz tranquila pero afilada como una navaja. Tenemos que mantenernos callados, hijo. Configurar un fondo de inversión anónimo. Sin rastro de nuestras identidades. Asentí, con el corazón acelerado por la emoción. Inmediatamente creamos el fondo llamado Inversiones Morales SADCB, pero lo registramos a través de empresas fantasma en Panamá, donde la ley protege el anonimato del propietario. Papá me mostró cómo mover dinero de sus cuentas ocultas. En cuestión de días, el fondo tenía cientos de millones de pesos listos para desplegar. Comenzamos a comprar silenciosamente acciones de Grupo Escandón a accionistas minoritarios descontentos en la Bolsa Mexicana de Valores. Todavía recuerdo esas primeras llamadas. A través de intermediarios, contactamos a inversores individuales,
comprando pequeños lotes para evitar llamar la atención. Compra despacio, hijo. Sin prisas, me recordó papá, con los ojos brillando con sabiduría experimentada. Contraté un equipo financiero discreto, expertos independientes de pequeñas firmas en Monterrey, obligados por estrictos acuerdos de confidencialidad. Indagaron en los flujos de efectivo de Grupo Escandón, informes financieros públicos, cadenas de suministro y realizaron inmersiones profundas en los registros de gastos. Al mismo tiempo, reunimos testimonios de exempleados que habían sido despedidos injustamente. Los llamé personalmente bajo un nombre falso, escuchando sus historias amargas. Bernardo me despidió porque me negué a ocultar sus gastos personales, dijo uno, con la voz temblorosa. Usó dinero de la compañía para comprar regalos para su amante. Esas pistas se apilaron como piezas de un rompecabezas oscuro. A partir de ahí, descubrimos la mala conducta financiera de Bernardo Escandón. Mi equipo profundizó en los datos y encontró fondos negros, dinero imposible de rastrear utilizado para sobornos, viajes de lujo personales pagados con cuentas de la empresa, renovaciones de villas privadas y la prueba definitiva, transferencias secretas a una mujer joven. Evidencia clara de una aventura y una amante mantenida. Me senté en la pequeña habitación mirando la pantalla, con las manos temblorosas mientras leía el informe. Cientos de miles de pesos al mes a su cuenta, más facturas de hotel y regalos caros. Papá, esta es la prueba del delito, susurró, con la voz espesa de rabia. Papá asintió, con los ojos helados. Hijo, ahora es el momento de moverse. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía como si estuviera en una película de espías. Nervioso, emocionado, vivo. Nos habíamos convertido en un accionista mayoritario sin que nadie lo supiera, con alrededor del 20% de la compañía a través de cuentas ocultas. Cuando fuimos lo suficientemente fuertes, exigimos una investigación independiente sobre el gobierno corporativo y los flujos de efectivo en Grupo Escandón. A través de un abogado anónimo, enviamos una carta a la Junta solicitando una auditoría de terceros. Nunca lo verán venir, dijo papá con una sonrisa irónica. Y no lo hicieron. Cuando se filtró la noticia de la investigación, probablemente de un infiltrado descontento, la prensa se abalanzó. El Financiero y Expansión publicaron titulares: Grupo Escandón enfrenta acusaciones de mala conducta financiera. Programas de análisis económico en televisión dedicaron segmentos enteros a diseccionarlo. La reputación de Grupo Escandón se hundió en cuestión de horas. Los principales clientes y socios corporativos llamaron exigiendo explicaciones y amenazando con retirar contratos. Los empleados entraron en pánico. Los rumores de escándalo volaron y llovieron cartas de renuncia. Lo vi todo en mi pantalla, con el pulso acelerado. Están entrando en pánico ahora, papá. La familia Escandón reaccionó exactamente como predijimos, furiosamente. Bernardo se enfureció en una conferencia de prensa de emergencia, con la cara morada, golpeando la mesa. Esta es una campaña de difamación viciosa. Demandaremos a quien esté detrás de esto. Contrató abogados e investigadores privados para cazar al cerebro. Marcos, el arrogante hermano pequeño, entró en X, Twitter y LinkedIn, despotricando: esto es sabotaje económico de nuestros enemigos. Grupo Escandón no caerá. Publicó sin parar, rogando apoyo, pero solo recibió burlas en los comentarios. Bernardo convocó una reunión de emergencia de la Junta, pero la atmósfera se volvió más tóxica por minuto. Se sentaron alrededor de la mesa pulida en la sede, gritándose unos a otros, sin tener idea de quién había desencadenado la investigación o qué accionista importante la estaba exigiendo. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo no lo sabíamos? Bernardo rugió, golpeando la mesa. Los ejecutivos se miraron confundidos. Cuando los auditores independientes presentaron su informe preliminar, los gastos sucios se derramaron sobre la mesa. Fondos negros, cargos personales, pagos a una amante. Los accionistas estallaron, golpeando la mesa. Bernardo, explica esto ahora. Ese es nuestro dinero, no el tuyo. Algunos exigieron su destitución inmediata, con voces temblorosas de furia. Varios accionistas pidieron un voto de censura, mientras que los principales medios publicaban cobertura ininterrumpida de los escándalos financieros y personales de Bernardo. Revista Proceso y otros medios publicaban: presidente de Grupo Escandón acusado de aventura y abuso de fondos corporativos.
Elisa y Lucía se atrincheraron en la mansión, demasiado avergonzadas para salir mientras los paparazzi acampaban fuera de las puertas, gritando preguntas. Las acciones de Grupo Escandón se desplomaron durante 3 días seguidos. Miré el gráfico en mi pantalla, con el corazón latiendo con fuerza, de 1,0001,000 a 600, luego a 400. 400 MXN por accio N. Los pequeños accionistas entraron en pánico y se deshicieron de sus participaciones, aprovechando el momento en que nuestro fondo lanzó una oferta pública de adquisición N ofreciendo comprar acciones de control al precio de remate de solo 300 pesos mexicanos cada una. Mientras el mercado estaba en caos, los inversores aterrorizados vendieron en masa para reducir pérdidas, transfiriéndonos la propiedad sin saber nunca quién era el comprador real. Están caminando directo a la trampa, susurró papá, con los ojos llameantes. Bernardo llamó desesperadamente a viejos amigos inversores, rogando por un rescate, prometiendo enormes retornos, pero nadie lo tocaría con el escándalo en todas partes. Lo siento, Bernardo, tus acciones son demasiado tóxicas en este momento, dijo un viejo amigo antes de colgar. Se sentó solo en su oficina, pálido y sudando. En solo unas semanas, Grupo Escandón se hundió en una crisis total. Reputación hecha jirones, finanzas agotadas, acciones en caída libre. El control se deslizaba silenciosamente a manos del misterioso accionista que aún no habían identificado. Yo, Carlos Morales. Me senté en la pequeña casa de mi padre, con los ojos pegados a la pantalla de la computadora, el corazón latiendo como tambores de guerra. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Llamadas nocturnas con el equipo financiero. Noches sin dormir estudiando datos. Y ahora el golpe final estaba casi aquí. Papá estaba sentado a mi lado, con su taza de café fría hace mucho tiempo, los ojos brillando con una resolución de acero. Hijo, es hora de enfrentarlos, dijo, con voz baja y cálida, pero llena de determinación. Habíamos asegurado el 51% de las acciones a través de nuestro fondo anónimo. Control total. Después de los interminables escándalos, fondos negros, aventuras amorosas y abusos financieros, Grupo Escandón no tuvo otra opción. Se vieron obligados a aceptar nuestra oferta de adquisición de rescate. Se convocó una reunión de emergencia de accionistas en su sede de la Ciudad de México, atrayendo a cientos de accionistas, reporteros y socios comerciales. Llegó el día. Condujimos hasta allí. Mi corazón estaba acelerado, mis manos agarraban el volante. ¿Nervioso, Carlos? ¿Miedo de algo?, preguntó papá. Negué con la cabeza. No tengo miedo, papá. Solo estoy emocionado. Nos trataron como basura. Ahora verán. Puso una mano en mi hombro. Recuerda, hijo, no es venganza ciega. Justicia. Sus palabras me calmaron, pero en el fondo la ira aún ardía. Recuerdos de la risa burlándose de mi padre. La bofetada de Lucía. Las burlas de Marcos. Este era el momento de recuperarlo todo. La sede de Grupo Escandón estaba abarrotada. Cientos de accionistas llenaban la gran sala de conferencias, los susurros zumbaban como una colmena perturbada. Reporteros del Universal, Reforma, incluso Televisa alineaban cámaras y micrófonos. Los principales socios comerciales se sentaban en la primera fila, con los rostros tensos por los contratos pendientes. El aire estaba cargado de café y sudor nervioso. Esperamos en una sala lateral, captando fragmentos del ruido. La secretaria de la Junta, una mujer de mediana edad a la que habíamos contactado antes, susurró por teléfono: todo está listo. Mi pulso martilleaba más fuerte. Se sentía como estar al borde de un acantilado a punto de saltar. Bernardo Escandón apareció primero, subiendo al escenario con el rostro tenso y ojeras bajo los ojos por las noches de insomnio. Trataba de mantener su autoridad habitual, con su traje negro reluciente, pero le temblaban las manos al sostener el micrófono. Elisa lo siguió, intentando mantener la elegancia con el cabello en un moño alto y un collar de diamantes, pero incapaz de ocultar su agotamiento, mejillas hundidas, ojos rojos. Lucía iba detrás, con la cabeza gacha, el cabello desordenado, ya no era la heredera serena. Parecía agotada, como si el escándalo le hubiera succionado la vida. Marcos irrumpió detrás de ellos, con el rostro retorcido de rabia, agarrando su teléfono como si estuviera listo para publicar otra diatriba.
La reunión comenzó. Bernardo balbuceó sobre una crisis temporal y planes de recuperación. Entonces la secretaria de la Junta dio un paso adelante y anunció por el micrófono: damas y caballeros, el Fondo de Inversión Anónimo, actualmente el accionista mayoritario, nos ha informado que su máximo representante asistirá personalmente para anunciar la transacción. El salón estalló en susurros. ¿Quién es? Un multimillonario secreto, murmuró un accionista. Un competidor hostil, adivinó otro. Los reporteros levantaron grabadoras, con los ojos brillando de anticipación. La tensión era asfixiante. Todos especulaban sobre el cerebro detrás de la adquisición. Bernardo se secó el sudor de la frente, con el rostro pálido, forzando una sonrisa. Les daremos la bienvenida y discutiremos de manera justa. Las puertas se abrieron y entramos. Yo di un paso adelante primero, papá justo detrás de mí, nuestros pasos firmes sobre el piso de madera pulido. Al instante, muchos accionistas parecieron desconcertados, susurros: ¿quiénes son? Nunca los he visto antes. Pero los Escandón se congelaron, con los ojos muy abiertos por el horror, luego se torcieron en una risa burlona, pensando que era una broma. Lucía se cubrió la boca, con la cara blanca como un fantasma. Elisa negó con la cabeza, con voz chillona. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí? Marcos se puso de pie de un salto, señalándome directamente, con la cara carmesí. ¿Qué demonios hacen aquí unos miserables como ustedes? Esto es una reunión de accionistas, no su almacén. Su voz resonó con el mismo desprecio que el día de la boda. Bernardo ordenó fríamente a seguridad. Saquen a estos don nadie de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Los guardias se acercaron, pero me quedé quieto, barriendo fríamente con la mirada sobre ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Este era el momento que había esperado. La secretaria de la Junta declaró inmediatamente al micrófono, con voz clara y resonante. Damas y caballeros, el señor Carlos Morales y el señor Benito Morales son los representantes legales del Fondo de Inversión Anónimo, el accionista mayoritario que posee el 51% de Grupo Escandón. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral, como si la hubieran rociado con agua helada. Unos segundos de quietud aturdida, luego una explosión de jadeos y murmullos. Las cámaras dispararon sin parar. El sonido de los obturadores llenó el aire. Los accionistas que habían vendido a nuestro fondo palidecieron, con la boca abierta, al darse cuenta de que las personas de las que se habían burlado en la boda eran ahora sus nuevos dueños. Esos son el padre y el hijo de la boda, susurró alguien. Dios mío, han tomado el control. Me quedé allí mirando directamente a los ojos de Bernardo, una ola de satisfacción surgiendo a través de mí. Bernardo se puso ceniciento, perdiendo el control y gritando en negación: «¡Imposible! Esto es una conspiración, un fraude. Los demandaré a ambos». Su voz se quebró, su rostro se contorsionó. Elisa se tambaleó como si estuviera a punto de desmayarse, agarrándose a una silla, con los ojos vidriosos por la conmoción. Lucía se cubrió la boca, con lágrimas corriendo, incapaz de creerlo. «Carlos. ¿Cómo pudiste? ¿Tú estabas detrás de todo esto?» Marcos cargó contra mí, con los puños en alto, rugiendo. «Traicionaste a nuestra familia. Te atreviste a humillarnos frente al mundo, bastardo». Seguridad lo agarró y lo arrastró hacia atrás, convirtiendo el salón en un caos: gritos, sillas raspando, reporteros empujándose para tomar fotos. Subí tranquilamente al escenario, con voz firme. Nuestro fondo ha completado la adquisición de la participación mayoritaria. A partir de hoy, el control operativo pasa a mí. Presenté los hechos brevemente, cómo habíamos salvado a la empresa del colapso, nuestro plan de recuperación. Muchos accionistas se pusieron de pie y aplaudieron, asintiendo con aprobación. Uno incluso gritó en apoyo. Los reporteros filmaron sin parar, capturando este momento histórico. Bernardo hizo una última resistencia desesperada, con la cara morada, señalándome con el dedo. «Manipulaste todo. Destruiste mi compañía. Esto es un crimen». Pero solo sonreí fríamente y expuse la evidencia. Fondos negros, pagos a su amante, pruebas irrefutables. Esto es lo que hiciste tú, Bernardo. Yo no destruí nada.
Tú cavaste tu propia tumba. El salón estalló en indignación. Despóllenlo del poder. No puede liderar ni un segundo más. La reunión terminó en pandemonium. Los Escandón fueron despojados de toda autoridad. Bernardo fue arrastrado fuera del escenario entre abucheos. Elisa sollozando. Lucía colapsando en una silla, Marcos retenido por seguridad. Fui elegido oficialmente presidente interino entre un estruendoso aplauso. Carlos y Benito Morales salieron del salón bajo una tormenta de flashes de cámaras, ahora los nuevos dueños indiscutibles del imperio que una vez los humilló. En ese momento, con los flashes iluminando mi rostro, sentí que cada carga se levantaba de mis hombros. Papá tomó mi mano, sonriendo con orgullo. Pero el viaje no había terminado. Esto era solo el comienzo de su caída total. Salí del edificio de la sede de Grupo Escandón, el sol abrasador de la ciudad golpeando mi cara. Pero dentro de mí rugía una tormenta de emociones. Mi padre caminaba a mi lado, su mano agarrando mi hombro con fuerza como para mantenerme firme entre la multitud. Los reporteros se arremolinaron como abejas, empujando micrófonos hacia adelante, las preguntas llegaban en un torrente. Señor Morales, ¿algún comentario sobre esta adquisición? ¿Fue una venganza personal? Los flashes de las cámaras explotaban sin parar, cegándome, pero mantuve la calma y esbocé una leve sonrisa. Hoy marca un nuevo comienzo para Grupo Escandón. Operaremos con transparencia y equidad. Papá no dijo nada, solo asintió a la prensa, con sus ojos profundos como el océano. Subimos al auto, el motor rugió cobrando vida y nos alejamos a toda velocidad a través del caos del tráfico. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la pura satisfacción de todo. Ese momento en que vi a Bernardo siendo arrastrado, con la cara retorcida por la conmoción y la furia, sentí que la roca que me había pesado durante meses finalmente rodaba fuera de mi pecho. Pero sabía que esto no era el final. La tormenta mediática apenas comenzaba. A las pocas horas de la reunión de accionistas, la prensa detonó como una bomba. Los titulares se extendieron por internet. Imperio Escandón tomado por misterioso accionista El Economista. Escándalos éticos derriban una dinastía de poder Forbes México. Innumerables artículos en noticieros nacionales. Diseccionaron cada detalle. Los fondos negros de Bernardo, la aventura y mi repentina aparición. El trabajador del almacén una vez humillado en su propia boda es ahora el nuevo jefe. Las redes sociales explotaron. Caída Escandón fue tendencia de la noche a la mañana. Me senté en la computadora de papá, desplazándome por los artículos, con un dolor agridulce en el pecho. De la noche a la mañana, el apellido Escandón había caído de las alturas de la alta sociedad al ridículo público. Recordé el día de la boda, cómo se rieron de mi padre como si fuera un mendigo, y ahora estaban probando esa misma humillación. Mira, hijo, susurró papá a mi lado. La justicia siempre llega, aunque sea tarde. Bernardo fue puesto inmediatamente bajo investigación. Los organismos reguladores, la CNBV y la FGR, intervinieron armados con las pruebas que habíamos suministrado. La prensa expuso cada gasto sucio, jets privados pagados con dinero de la compañía, lujosos sobornos disfrazados de regalos y especialmente, los pagos a su joven amante, apenas mayor que Lucía. Fotos filtradas de sus reuniones secretas salieron a la superficie junto con transferencias bancarias mensuales de decenas de miles de pesos. Bernardo Escandón, de magnate a fraude, gritaba el titular de un diario importante. Perdió toda credibilidad ante el público y sus socios. Los antiguos inversores se alejaron. Los acuerdos comerciales se cancelaron en masa. Elisa enfrentó una reacción violenta del círculo de la élite socialité de las Lomas y Polanco. Antiguos amigos que una vez la adulaban ahora la destrozaban en línea. Dejar que un escándalo como este ocurra en tu propia casa. Qué vergonzoso, publicó uno, y se extendió como la pólvora. Las marcas de lujo cortaron lazos inmediatamente y cancelaron los eventos benéficos que ella presidía. Elisa, la mujer que una vez se burló de que mi padre era demasiado modesto, ahora se escondía dentro de su mansión, evitando todas las funciones sociales. Los paparazzi acampaban fuera de las puertas, tomando fotos de ella a través de las ventanas, demacrada y rota. A Marcos, el arrogante hermano pequeño, le desenterraron sus viejos vídeos.
clips de él presumiendo de yates y superdeportivos mientras se burlaba de los pobres. Los nacos como ese solo sirven para ser sirvientes. Se volvieron virales en TikTok y Reddit. Se convirtió en el hazmerreír. El heredero sin talento de Grupo Escandón muestra sus verdaderos colores. Los memes inundaron internet. Sus desesperadas publicaciones de disculpas se ahogaron en burlas. Una vez llamó a mi padre basura de pueblo. Ahora él era a quien la sociedad había desechado. Observé desde lejos, nervioso, sí, pero satisfecho. No con alegría maliciosa, sino con la sensación de que se estaba haciendo justicia. Lucía sufrió la peor vergüenza pública. El vídeo de la boda de ella riéndose de mi padre fue recortado y emparejado con imágenes de ella sollozando en la reunión de accionistas, convirtiéndose en un meme viral. De burlarse de los demás a colapsar en lágrimas, la vida da vueltas rápido. Los viejos amigos la abandonaron. Su Instagram fue cerrado por comentarios de odio. La familia Escandón, una vez la élite intocable de México, se convirtió en los restos de un imperio caído. La sociedad les dio la espalda. Los medios diseccionaron sus vidas privadas. Los amigos huyeron como de la plaga. Su honor fue destrozado. Cada puerta de poder se cerró de golpe. No más invitaciones. No más tratos, solo aislamiento dentro de una mansión que ahora se sentía como una prisión. Mientras los Escandón se ahogaban en el caos, su reputación hecha pedazos y su viejo sistema colapsando con ellos, me di cuenta de que este era el momento de actuar, de salvar a la compañía de las ruinas que dejaron atrás. Como presidente interino, no podía dejar que Grupo Escandón quebrara. Miles de empleados dependían de ella, y yo no era un destructor. Entré en la oficina del presidente, la enorme sala con una vista panorámica de la ciudad donde Bernardo una vez se sentó con arrogancia, y me puse a trabajar. Papá me aconsejó desde lejos por teléfono. Reconstrúyela, hijo, pero hazlo con justicia y transparencia. Mi corazón se aceleró con la responsabilidad, pero también con la emoción por la oportunidad. Nombré un nuevo equipo ejecutivo interino, eliminando a todos los leales a Bernardo involucrados en la mala conducta. Directores que ocultaron fondos negros, asistentes que guardaron silencio. Los despedí decisivamente en reuniones tensas donde suplicaban, señor Morales, por favor deme otra oportunidad. Negué con la cabeza. La empresa necesita gente honesta. Traje expertos financieros y de auditoría frescos y éticos de firmas respetables. Entraron con nueva energía, y la esperanza comenzó a colarse. Ordené una auditoría completa de arriba a abajo, cada contrato, cada peso. Noches tardías en la oficina bajo luces brillantes, mi equipo y yo nos sentábamos alrededor de la mesa. Este proyecto está perdiendo dinero. Córtalo, dije con firmeza, mirando los informes. Eliminé los derrochadores proyectos de vanidad de Bernardo y preservé los cimientos sólidos, las divisiones de tecnología y bienes raíces con potencial real. Mi corazón se aceleraba con cada nuevo descubrimiento de irregularidades, pero también con emoción por las posibilidades. Esta compañía puede levantarse de nuevo, pensé, con voz firme. Publiqué los resultados completos de la auditoría a todos los accionistas. Un movimiento que conmocionó al mercado. En lugar de esconderme como Bernardo, di una conferencia de prensa y me paré ante el micrófono. Estamos comprometidos con la transparencia. Aquí está el informe completo. Sin encubrimientos. Las acciones se estabilizaron. Los inversores llamaron para felicitarnos. El mercado comenzó a confiar en la empresa nuevamente bajo el nuevo liderazgo, y me sentí orgulloso, no por el poder, sino por hacer lo correcto. Los empleados que habían vivido con miedo bajo la vieja cultura tóxica comenzaron a respirar mejor en las reuniones. Me dijeron, bajo Bernardo, teníamos miedo de decir la verdad. Algunos incluso dieron un paso al frente. Por primera vez, nos sentimos escuchados, señor Morales. Realicé foros abiertos, escuché sus ideas y la cultura de la empresa pasó del miedo a la colaboración. Mi corazón se calentó al verlo sonreír. Se sentía como construir una nueva familia. El tono de los medios también cambió. Un nuevo amanecer para Grupo Escandón el financiero. Resurgiendo de las cenizas Milenio. Carlos Morales se convirtió en una sensación empresarial. Entrevistas constantes,
perfiles alabando al trabajador de almacén convertido en CEO. Sonreí para mis adentros, recordando cuando me menospreciaban. Mientras tanto, los Escandón fueron completamente rechazados por la sociedad. Se atrincheraron en su mansión, puertas cerradas, evitando a la prensa y a antiguos amigos por vergüenza y pérdida total de estatus. Se difundieron rumores de que estaban vendiendo activos para pagar deudas. Bernardo enfrentaba la prisión. No me regodeé, solo sentí justicia. Me paré frente a la enorme pared de vidrio de la oficina del presidente, mirando hacia el edificio, donde una vez se rieron de mí, despreciaron a mi padre y nos trataron como basura frente a su multitud de élite. Hace solo unos meses, fui humillado en ese mismo vestíbulo de abajo. Pero ahora todo el imperio era mío. Levanté el teléfono y llamé a papá. Al otro lado estaba su voz familiar, cálida y profunda. Dije suavemente, todavía mirando el logotipo de Escandón muy abajo: papá, lo hicimos. Hubo un breve silencio. Luego sonó su risa suave. Estoy más orgulloso de ti que nunca, Carlos. La oficina del presidente era enorme, con un escritorio de nogal pulido y una vista panorámica de la bulliciosa ciudad, ahora mi dominio. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las pilas de papeles sobre el escritorio, informes financieros, nuevos contratos y planes para el futuro. Me recosté en la lujosa silla de cuero, respiré hondo y sentí que estaba viviendo en un sueño. Hace solo unos meses, era un trabajador de almacén que había sido despreciado. Ahora era Carlos Morales, presidente de una corporación en ascenso. Pero sabía que nada de eso había sido fácil. Después de sobrevivir a la crisis inicial, esas primeras semanas caóticas de caída de precios de acciones y empleados en pánico, me lancé a reconstruir la empresa con una determinación implacable. No había tiempo para celebrar o descansar. Me sumergí en el trabajo como un huracán. Primero vino la renegociación de contratos estratégicos. Me comuniqué con los socios que habían abandonado Grupo Escandón por los escándalos de Bernardo. Importantes firmas de tecnología, fondos de inversión. Estamos cambiando, les dije en reuniones de vídeo, con voz firme pero sincera. La transparencia es nuestra principal prioridad. Denos la oportunidad de demostrarlo. Al principio dudaron, pero con la guía tranquila y aguda de papá, me los gané. Llamaba todas las noches analizando los datos. Hijo, este contrato tiene un vacío legal en la cláusula de pago. Renegócialo. Nunca apareció en público, pero su consejo fue mi brújula. Gracias a él, firmamos un acuerdo con una importante startup tecnológica, trayendo cientos de millones en capital fresco. Todavía recuerdo el momento en que firmé ese primer contrato. Mi mano temblaba ligeramente sobre el bolígrafo, el corazón latía con fuerza por la emoción. Este es el punto de inflexión, pensé. Y lo fue. La empresa comenzó a crecer de nuevo. Las ganancias del primer trimestre superaron con creces las expectativas del mercado, pasando de fuertes pérdidas a una ganancia neta del 20%. Las acciones comenzaron a subir desde un mínimo de 200 a 800 pesos mexicanos en solo 3 meses. La reputación que se había perdido regresó lentamente. Los clientes llamaron para felicitarnos. Los empleados sonreían cuando me veían en los pasillos. Las revistas de negocios publicaron historias ininterrumpidas sobre el fenómeno Carlos Morales. El joven, una vez humillado por sus casi suegros, ahora liderando una de las corporaciones de más rápida recuperación de México. Abrí Forbes en mi escritorio y vi el largo artículo con mi foto frente a la sede, de almacén a la oficina del presidente, la inspiradora historia de Carlos Morales. Contaron mi viaje desde la boda rota hasta la impactante adquisición. Cada artículo se sentía como medicina. Emocionante pero humilde. Papá los leyó por teléfono, con voz cálida. Lo has hecho bien, hijo. Pero mantén los pies en la tierra. Sus palabras me estabilizaron en medio del torbellino de la fama. Una vez que la base fue sólida, ganancias estables, empleados leales, decidí celebrar una ceremonia de cambio de nombre, borrando oficialmente la memoria de Grupo Escandón. Fue una hermosa mañana en el gran auditorio de la compañía, lleno de cientos de accionistas y socios. El aire zumbaba con anticipación, susurros, el aroma de café fresco mezclado con perfume caro. Me paré en el escenario, micrófono en mano, con el corazón latiendo con fuerza como el día que cancelé la boda.
Hoy cerramos el pasado y abrimos el futuro, dije, con la voz resonando por el salón. A partir de ahora, la corporación será conocida como Morales y CIA Holdings, un símbolo de transparencia y crecimiento sostenible. El aplauso fue estruendoso, interminable. Miré hacia la primera fila y vi a papá parado allí en silencio, viendo a su hijo poner el punto final al imperio que una vez lo humilló. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero resplandecían de orgullo, los viejos ojos ahora brillando como estrellas. No dijo nada, solo asintió levemente, pero ese asentimiento conllevaba una vida de sacrificio. Me atraganté, casi llorando en el escenario. Gracias, papá, susurré en mi corazón. La ceremonia terminó en vítores. Después del cambio de nombre, papá y yo nos mudamos a una villa junto al lago, tal vez en Valle de Bravo, una de sus propiedades anónimas, rodeada de agua brillante y bosque exuberante. Por primera vez, tuvimos verdadera paz. Por las mañanas pescábamos junto al lago, el suave chapoteo del agua, el olor a tierra húmeda. Papá me enseñó a poner el cebo en el anzuelo. Paciencia, hijo. Los peces picarán. Por las tardes, revisábamos informes financieros en la espaciosa sala de estar, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Por las noches, nos sentábamos junto a la chimenea hablando sobre el futuro, la expansión global, las inversiones en tecnología verde. Instalé una oficina para papá, llamándola la sala del asesor. Gran escritorio de madera, estanterías llenas de libros de inversión y una vieja foto de mamá en la pared. Este es mi agradecimiento para ti, papá, dije, con la voz espesa de emoción mientras le mostraba el lugar. Me criaste de la nada y me enseñaste que incluso cuando el mundo nos da la espalda, nos mantenemos firmes en nuestros propios valores. Me abrazó, con la voz temblorosa. Hijo, yo soy el afortunado de tenerte. Esos momentos me llenaron de una felicidad tranquila y abrumadora. La vida ya no era una batalla. Era la paz que nos habíamos ganado. Una tarde tranquila, mientras estaba en el balcón, mirando el lago brillar bajo la luz dorada del sol, la puerta de la villa se abrió de repente con un chirrido. El sonido me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta y mi corazón se apretó. Lucía estaba allí, con el rostro demacrado, el cabello despeinado y desordenado, los ojos rojos de las noches de insomnio. Ya no parecía la heredera de antaño. Sin vestidos glamorosos, sin joyas brillantes. Solo una mujer rota con una camisa vieja y jeans gastados, con las manos temblando sobre su bolso. Caminó lentamente hacia mí, luciendo tan derrotada que me tomó por sorpresa. Carlos, por favor déjame verte una última vez, susurró, con la voz quebrándose como si esperara que la echara. Mi corazón se aceleró, una avalancha de viejas emociones surgiendo, no ira, sino una mezcla de recuerdos. Lucía, la mujer que una vez amé profundamente, ahora estaba ante mí como un fantasma del pasado. Salí a la puerta, no enojado, no herido, simplemente tranquilo como si me enfrentara a un extraño familiar. La brisa del lago traía el aroma fresco del agua, pero el aire entre nosotros era pesado. Lucía se derrumbó en el momento en que nuestros ojos se encontraron, las lágrimas corrían por sus mejillas huecas. Carlos, lo he perdido todo. Reputación, amigos, estatus, todo desapareció después del escándalo. Mi familia está destruida. Papá se enfrenta a la prisión. Mamá no sale de casa. ¿Y yo? No puedo dormir porque ese momento me persigue todas las noches. Hizo una pausa, con la respiración temblorosa. El momento en que me reí de tu padre en nuestra boda. No sé por qué estaba tan ciega. Ahora, cuando pienso en ello, solo quiero desaparecer de vergüenza. Yo. Realmente lo siento. No puedo dormir por la culpa. Su voz se quebró, ojos hinchados. Lo siento, Carlos. No porque espere perdón o quiera que vuelvas. Sé que no tengo derecho. Solo necesitaba decirlo para poder respirar de nuevo. La culpa me está comiendo viva día tras día. La miré durante mucho tiempo, asimilando cada detalle. Ojos hinchados, piel cenicienta, manos temblorosas. Me dolía el corazón. Una vez soñé con una vida con ella, citas en la playa, besos bajo la luna. Pero luego recordé la boda. Su sonrisa descuidada cuando Marcos se burló de mi papá.
La forma en que me sostuvo del brazo para evitar que hiciera una escena. El dolor todavía estaba allí, pero ya no era agudo. Solo una cicatriz curada. Respiré hondo y hablé con suavidad. Lucía, algunas cosas no necesitan venganza. Solo necesitan dejarse ir. Yo he soltado, y tú deberías hacer lo mismo. Te deseo una nueva vida, una a la que realmente pertenezcas. Se derrumbó, sollozando en sus manos frente a la puerta junto al lago, los gritos resonando en la brisa de la tarde. Me di la vuelta y entré de nuevo en la villa sin mirar atrás, con el corazón pesado pero ligero. Ese fue nuestro encuentro final, un cierre del viejo capítulo. Papá estaba adentro detrás de las grandes puertas de vidrio que daban al lago. Había visto toda la conversación pero no dijo nada. Sin interferencias, sin juicios. Cuando entré, se acercó y simplemente colocó una mano cálida en mi hombro. Un toque suave, pero conllevaba orgullo, comprensión y el alivio compartido de que finalmente habíamos escapado de las sombras del pasado. Papá y yo salimos al porche y nos sentamos a la orilla del agua. El lago brillaba bajo la puesta de sol naranja y dorada. No necesitábamos palabras. El silencio lo decía todo. La brisa de la tarde barrió el lago, llevándose los últimos ecos de ese encuentro. Y en ese momento, supe que a partir de aquí había comenzado una vida verdaderamente nueva para padre e hijo. Hace solo unos meses, todavía era Carlos Morales, el trabajador de almacén ordinario, humillado frente a 500 invitados de élite. Ahora soy el presidente de Morales y CIA Holdings. Una corporación que resurge de las cenizas. Sin embargo, mientras me siento junto a mi padre viendo la puesta de sol, me doy cuenta de que todos estos cambios son solo superficiales. Después de todo, he aprendido la lección más profunda de todas. La verdadera riqueza no se mide por el dinero o el poder, sino por las personas que todavía están a tu lado cuando no tienes nada. El día que la boda colapsó, cuando todo se derrumbó ante mis ojos, solo me quedaba una persona, mi padre. Y eso fue suficiente para ponerme de pie. Suficiente para luchar y suficiente para ganar. Papá nunca fue rico en el sentido convencional. Era rico en amor, rico en sacrificio silencioso. Durante esos años duros y pobres en nuestra pequeña casa, nunca me dejó sentir carencias. Me enseñó que una comida sencilla compartida juntos vale más que 1000 banquetes. Y ahora, cuando lo tenemos todo, atesoro esa lección aún más. Entiendo que la piedad filial no son palabras bonitas. Es atreverse a levantarse cuando insultan a tus padres. Atreverse a elegir lo que es correcto, incluso si te cuesta la fama, el amor o todo tu futuro. Ese día en la boda, cuando Marcos llamó a mi padre basura de pueblo, cuando Lucía se rió y no hizo nada para detenerlo, elegí a mi padre sobre un matrimonio falso. Recuerdo el momento claramente. Mi corazón se apretó, la rabia estalló como fuego. Tiré el ramo al suelo, grité que la boda se cancelaba y salí del salón con mi papá. Todos pensaron que estaba loco, pero sabía que era la elección correcta. La piedad filial no es arrodillarse y suplicar perdón por quienes insultan a tus padres. Es proteger a tu familia a cualquier costo. Papá sacrificó toda su vida por mí, criándome solo después de que mamá murió, trabajando hasta el agotamiento para que yo pudiera estudiar, enseñándome a ser una persona decente. Nunca pidió nada, solo quería que yo fuera feliz. Y en ese momento, le pagué eligiéndolo a él sobre el prestigio barato de los Escandón. Ahora sentado junto al lago, pienso en esas largas noches después de la boda, conduciendo a casa con papá en un pesado silencio, pero lleno de determinación. No me arrepiento, le dije, y él simplemente asintió, con los ojos brillando de gratitud. Esa lección está tallada en mi corazón. La piedad filial es acción, no palabras vacías. Exige coraje y, a veces, hay que sacrificarlo todo. Pero la recompensa es la paz. Como este momento junto a papá sin remordimientos. La lección más grande que aprendí es esta: elige a alguien que respete a tus padres, porque una persona que no respeta a tu familia tarde o temprano dejará de respetarte a ti. Lucía nunca respetó realmente a mi padre. Lo veía como un obstáculo en su mundo de alta sociedad. Me sostuvo del brazo y me dijo que no hiciera una escena cuando lo insultaron porque temía la vergüenza. Eso no era amor. Era egoísmo. Si no podía respetar de dónde venía, eventualmente habría despreciado quién soy.
Recuerdo las cenas familiares de los Escandón. Elisa insinuando que mi padre era rústico. Bernardo recordándole a Lucía que merecía algo mejor. Lucía nunca lo defendió. Simplemente sonreía torpemente o cambiaba de tema. No odio a Lucía. Solo siento lástima por alguien que se perdió a sí misma en la arrogancia de su familia. No queda odio en mí, solo la comprensión de que el perdón también es una forma de victoria. Lucía solía ser la chica alegre y fuerte que amaba. Pero bajo la presión de su familia, se convirtió en una versión de ellos, arrogante, calculadora, menospreciando a los demás. Cuando lloró en la puerta de la villa, no estaba enojado. Solo sentí lástima de que se hubiera perdido. Podría haber sido diferente si se hubiera puesto de pie ese día. Pero no lo hizo. Y ahora enfrenta las consecuencias. No busqué venganza haciéndole más daño. La dejé ir y le deseé una nueva vida. Eso es misericordia, y me hace más fuerte. El odio solo nos encadena al pasado. El perdón nos libera para vivir. Papá me enseñó eso. Hijo, el perdón no es debilidad, es fortaleza. Y tenía razón. Después de esa reunión, me sentí más ligero, como si la carga final hubiera desaparecido. Para mí, el éxito no es convertirme en CEO o ser dueño de una corporación. Es mantener mi corazón decente incluso cuando tengo el poder de aplastar a otros. Tengo ese poder. Podría haber demandado a los Escandón aún más, expuesto más escándalos, pero elegí no hacerlo. Elegí construir, salvar la empresa, proteger los empleos, ser transparente con los accionistas. El éxito es mirarse en el espejo y seguir viendo al amable Carlos no corrompido por el poder. Papá me recuerda, hijo, el poder es una espada de doble filo. Y mantengo esa hoja afilada para el bien. Entiendo que la mayor venganza no es hacer sufrir a los demás. Es construir una vida tan feliz que tengan que bajar la mirada cada vez que se menciona tu nombre. No necesito ver a los Escandón sufrir para sentirme satisfecho. Solo necesito vivir bien junto a mi padre, dirigiendo una empresa exitosa y dejar que escuchen el nombre Morales y CIA y se arrepientan. Esa es la venganza más refinada. Los meses con papá en la villa junto al lago me han demostrado que lo más preciado que gané no fue la corporación o la riqueza. Fueron los momentos tranquilos que compartimos en la cena. Comidas sencillas de verduras de la huerta y pescado capturado en el lago llenas de risas. Simple, pero mucho mejor que cualquier banquete elegante, dice papá, y me río a carcajadas. Finalmente, mi consejo para cualquiera, no temas perder lo que nunca fue tuyo. Lo que más debes temer es perder tu autorrespeto mientras te aferras a lo que no mereces. Me paro en el porche viendo la puesta de sol reflejada en el lago, sintiendo cada pérdida, cada batalla, cada cicatriz. Y sé que mi viaje no terminó con la venganza. Comenzó con una nueva vida, libre y ya no ensombrecida por la oscuridad de nadie más.